ejemplo, pero por lo general se hace un cuestionario para que se lo lleven a su casa y que puedan agarrar y hacerlo el niño por un lado y la madre por el otro, o juntos los dos participantes. Entonces, en la enuresis nocturna tenemos la incontinencia urinaria de noche o en el sueño. Esto obviamente que es un cuestionario y tiene varios ítems, que puede ser mucho, poco o demasiado, o puede ser sí, no. ¿Sí? O sea, imagínenselo como en un cuadro. Después, si moja la cama, por ejemplo, sí o no, números de noches mojadas por semana, cuánto es en total, ¿sí? Y dentro de los síntomas sugestivos de disfunción vesical subyacente, dentro de estos cuestionarios tenemos también el escape de orina durante el día o el escape de orina en la ropa interior, si es apenas húmedo o muy mojado, la frecuencia de ropa interior mojada, las fugas de orina continuas o intermitentes, el número de emisiones, las frecuencias de vaciados, ¿sí? Si retrasa el vaciado, si el vaciado es pospuesto, si tiene urgencia miccional o tiene maniobras de retención, como por ejemplo cruzar las piernas o como digamos como pujar, ¿sí? Para el orinar, usando la musculatura abdominal, o historias de infecciones urinarias o de enfermedades o de malformaciones del tracto urinario. Bueno, todo esto en una lista de cuestionarios que el paciente puede contestarlo junto con el familiar a cargo, más tranquilo, ¿no? Y dentro de las comorbilidades, como habíamos dicho principalmente, el tema de los movimientos intestinales, la constipación dentro de lo principal, ¿sí? La incontinencia fecal, si tiene rastros de heces en la ropa interior, o alteraciones psicológicas como comportamientos psiquiátricos o evidencias de atención de autismo o de déficit de atención, discapacidad motriz o del aprendizaje o de retraso en el desarrollo. También hay que tener en cuenta el tema de los hábitos de la ingesta de líquidos y qué cantidad de líquido y qué tipo de líquido toma, si la ingesta es mayor de un vaso durante la noche, toma líquido durante la noche. Bueno, eso es más que nada dentro de lo que sería el tema del cuestionario que se pueda llegar a armar, ¿sí? Y se puede llegar a contestar, y según en base de esto se va haciendo el interrogatorio más exhaustivo. Y dentro de lo que es el examen físico, un niño con enuresis por lo general es un paciente normal, que no se le va a encontrar, no se le va a hacer el hallazgo de ningún tipo de algo que se encuentra normal, ¿no? Pero bueno, dentro de la evaluación evaluamos el peso y la talla para que veamos que no tenga ningún retraso en el crecimiento. En el examen genital, que no tenga hipospadias, o fimosis, o adherencias, la incontinencia fecal. ¿Sí? Dentro de la zona lumbosacra, que no tenga disrafismo oculto. Y dentro del examen neurológico, que no presente ningún tipo de anormalidad del sistema nervioso central. Bueno, y los exámenes complementarios, se puede pedir un sedimento urinario, un urocultivo y una ecografía con residuo pre- y postmiccional. Por lo general, este tipo de estudios, ¿sí? O sea, es nada más a modo de descartar algún otro tipo de patología, pero la realidad es que no es que nos va a dar demasiada información. Y lo que sí a nosotros nos sirve mucho en el consultorio es la cartilla miccional. Y eso lo usamos muchísimo porque ahí nos da un panorama, ¿sí? De cómo orina el niño y cuántas veces está mojado, ¿sí? Este es un ejemplo que nosotros por lo general usamos en el consultorio, ¿sí? Donde le pedimos que anote la hora, la cantidad de pis en mililitros y si está seco o mojado. Se puede pedir o sea, que hagan una cartilla de 24 o de 48 horas para que se vea reflejado, ¿sí? En 24 horas o en 48 horas qué cantidad de veces va al baño, qué cantidad hace y cuánto puede llegar a estar mojado durante el día o la noche. Y después también existen los calendarios semanales. Así que dentro de los calendarios semanales, también imagínense como si fuera como una cartilla, donde se anota de lunes a domingo, ¿sí? Y se puede anotar la hora que se va a dormir, la hora que se despierta, qué noche estuvo seca, qué noche estuvo mojada, si se levantó durante la noche, la primera hora miccional, la primera orina miccional, la primera orina de la mañana, quiero decir, o la defecación. ¿Sí? Todo eso se puede hacer en un calendario semanal que también ponga por semana, ¿sí? Todos estos eventos. Bueno, y dentro del manejo inicial de la enuresis tenemos explorar la predisposición de la familia respecto de las opciones de tratamiento, ¿no? Nosotros tenemos que darle consejos
sobre la hidratación, la dieta, los hábitos evacuatorios, ¿sí? Es importante que tengan una adecuada hidratación, ¿sí? No porque los niños tengan enuresis y los padres tienen que restringirle los líquidos, que eso por lo general lo hacen, ¿sí? Pero bueno, la hidratación es importante, tienen que eliminar el consumo de bebidas con cafeína para evitar estas recaídas, estimular dietas saludables, ¿sí? Y evitar bebidas que tengan alto contenido de azúcar, de sal, ¿sí? Tienen que cenar al menos 1 hora antes de irse a acostar, y orientar sobre micciones de intervalos regulares durante el día, como por ejemplo antes de irse a dormir y al despertar, ¿sí? O reglarle cada 3 horas más o menos como para poder ir al baño y que tengan micciones regulares. Bueno, y dentro del manejo inicial de la enuresis, nosotros, o sea, por lo general cuando vienen al consultorio, los padres hacen esto sin que alguien se lo diga, pero creo que es intuitivo, ¿sí? Despertar y levantar a los niños enuréticos de manera regular o al azar no ayudará a estar seco a largo plazo, pero puede utilizarse como medida práctica a corto plazo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el niño esté despierto y consciente para llevarlo al baño. Y creo que esto es lo que hay que rescatar de esto, ¿sí? O sea que los padres por lo general hacen esto sin que vaya, o sea, sin que el médico se lo diga de que puede despertarlo a la noche para hacer pis, pero creo que la mayoría, el error está en que lo llevan como dormido, o sea, lo levantan para que haga pis y va dormido. Y ahí está el tema, que tiene que estar despierto y consciente para poder llevarlo al baño. Y bueno, ya entramos dentro de la línea del tratamiento, ¿sí? Uno de los principales de la línea de primer tratamiento es la desmopresina, que es el sintético de la hormona antidiurética, que ayuda a reducir el volumen de orina producido durante la noche dentro de los parámetros normales y además presenta efectos adicionales sobre la enuresis, como la acción del músculo detrusor, el control central de la micción y la función del sueño y el despertar. Y en Argentina tenemos 2 tipos de presentaciones. En tabletas de comprimidos que van de 0,1 a 0,2 miligramos, ¿sí? O el sublingual que va de 120 a 370 microgramos. También dentro de la línea de tratamiento tenemos las alarmas, que aclaro que acá en Argentina tampoco mucho se usa, ¿sí? La alarma es activada cuando sensa, así que la muja interior se humedece, desencadena una alarma auditiva, esto hace que despierte el niño y el niño impulsa para poder ir al baño a hacer pis, ¿sí? Y después tenemos la oxibutinina y la tolterodina, ¿sí? Que suprime la sobreactividad del detrusor, ya conocidas en urología, y la dosis usual es de 0,2 a 0,4 miligramos kilogramo día de la oxibutinina y 0,2 miligramos de tolterodina a la hora de irse a dormir. Pero estas dosis se pueden ir incrementando, obviamente, según el peso, según la necesidad del paciente, para que tenga una buena respuesta al tratamiento. Y después el tratamiento combinado de la terapia con los anticolinérgicos, las opciones son la desmopresina, la imipramina y las alarmas, que reducen los porcentajes de recaída. Dentro de la imipramina es un antidepresivo tricíclico, ¿sí? Que la dosis antidiurética es del 25 a 50 miligramos a la hora de irse a dormir y en niños mayores de 9 años. El problema de la imipramina, que tampoco se usa mucho, pero es el potencial de la cardiotoxicidad. Nosotros por lo general en el servicio realmente los que más usamos son la oxibutinina y la desmopresina. Así que la imipramina no la tenemos como terapia. Bueno, y dentro de lo que sería la psicoterapia, creo que es muy importante, pero para el rol de la relación terapéutica del niño con los padres, ¿sí? Del asesoramiento para proveer información, animar y reducir el estrés de los primeros pasos del tratamiento, ¿sí? El automonitoreo y los registros de noches húmedas y secas pueden... Compartir pantalla y empezamos con la exposición. Bien, bueno, gracias de nuevo a Cuba por la invitación. Vamos a tratar de ser lo más sencillo y concreto posible. Esto no es una presentación que tuve que dar en un momento en la Sociedad Argentina de Urología y la remastericé para ver si podemos ser un poco más concretos. La idea es que
invitarlos, bueno, esto sin conflicto de intereses, invitarlos a ver lo que es el reflujo, no desde el punto de vista de lo que es el libro, que eso es más fácil porque se lee y tienen acceso a todo, sino qué es lo que nos pasa a nosotros como urólogos pediátricos cuando vemos un paciente con reflujo. El reflujo ya más o menos todos los que estamos acá sabemos que es el paso retrógrado fisiológico de la orina desde la vejiga hacia el uréter, y probablemente la causa más frecuente sea una disfunción en la unión urétero-vesical. Está la teoría esta de que cuando el trayecto intramural del uréter es menor a un tercio entre del diámetro del uréter a la longitud de este trayecto intramural, se va a producir más precisamente reflujo. Y después está el reflujo primario y secundario. El primario es este que acabamos de nombrar, y el secundario generalmente es un aumento de presiones, que son mucho más conocidos para los urólogos adultos, porque el ejemplo más típico es el prostatismo, donde aumenta el índice de resistencia uretral, aumentan las presiones intravesicales y vencen la unión urétero-vesical. Pero nos vamos a referir básicamente al reflujo primario. Entonces, el reflujo primario, también esto creo que ya lo sabemos todos, tenemos 5 grados de reflujo, donde los primeros 3 grados son los reflujos de bajo grado, y la mayoría de estos pacientes van a tener ecografía normal, generalmente van a recibir un tratamiento prolongado de profilaxis, y el 80 al 90% van a tener una remisión espontánea. Y los más importantes desde el punto de vista terapéutico van a ser los reflujos de alto grado, que son los 4 y 5, la mayoría con ecografías patológicas, casi el 50%, van a tener solamente un 10 a un 15% de remisión espontánea, y el 85 al 90% van a tener resolución quirúrgica. Esto va bajando y ahora vamos a ver por qué va bajando este porcentaje con el tiempo. La ESPO, que es la Sociedad Europea de Urología, esto lo que marqué es lo principal, que no hay ninguna evidencia que la corrección del reflujo de bajo grado persistente sin síntomas ofrezca un beneficio significativo. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchos de los que están acá, y no quiero que se enoje nadie, pero tienen una edad en la cual han escuchado que el reflujo hay que operarlo y la resolución del reflujo es la cirugía. Y la realidad es que no hay ningún trabajo a largo plazo randomizado que nos diga esto. Y esto ocurre básicamente en los reflujos de alto grado y no de bajo grado. Este es un trabajo que hicimos hace muchos años en el servicio de urología con 280 pacientes, viendo qué características tenían los pacientes con reflujo vesiculolateral. Evaluamos 425 unidades renales, revisamos casi 1.700 historias clínicas e incluimos a todos aquellos pacientes que consultaron durante el primer año de vida, y comprende reflujos unilaterales y bilaterales, con un promedio de seguimiento de 6 años. Y los resultados, que los presentamos en el Congreso SAU 2014, fueron que tenemos más pacientes del sexo femenino que del masculino, una edad promedio que teníamos casi la mayoría de estos pacientes menor de un año de vida, y solamente 161 pacientes con más de un año de vida. Motivo de consulta fue la infección urinaria, que es el motivo de consulta esencial para este tipo de pacientes. Fíjense que el 77% de los pacientes tenían ecografía normal, y esto es muy importante, después vamos a ver por qué, que la ecografía no es una buena herramienta para ver si hay reflujo o no. Y tenían un centellograma normal también el 77% de los pacientes, y esto también es muy importante desde el punto de vista de lo que va a ser el pronóstico del reflujo. Bueno, teníamos 43% de reflujos unilaterales, 56% bilaterales, y los más frecuentes, ahora vamos a ver, eran los reflujos de segundo y tercer grado, o sea que la mayoría de los pacientes, más de casi el 60 y pico % de los pacientes, eran reflujo de bajo grado, lo cual indica que la mayoría de los pacientes que veamos con reflujo van a ser reflujos de bajo grado, por lo tanto no son los más frecuentes que van a llegar a operarse. Esta es la distribución de sexo y edad y los motivos de consulta. Como digo, el motivo de consulta más frecuente va a ser infección urinaria. En los pacientes de mayor de un año casi el 89%, y en los pacientes menores de un año también 89%. ¿Qué pasaba con las ecografías? Este es otro trabajo que hicimos
Y fíjese que la ecografía inicial normal era 77% y alterada un 19%, donde las alteraciones más frecuentes era la disminución del tamaño unilateral o del lado del reflujo, ¿sí? Y la dilatación unilateral también 79%. O sea que esas son las características más frecuentes que uno puede encontrar en un paciente con reflujo y generalmente son reflujo de alto grado. En estos pacientes, 444 pacientes, ¿sí? Vimos que los centellogramas eran normales en el 77% y 22% iban a estar alterados, y las alteraciones más frecuentes eran la hipoplasia, ¿sí? En el 42%, o la escara más hipoplasia también en el 42%. Escara sola era poco frecuente de ver en estos pacientes que ya tenían diagnóstico de reflujo. Y agregados teníamos, sobre todo en pacientes con reflujo de alto grado bilateral, un 3% de insuficiencia renal crónica, constipación en casi un 3%, enuresis en un casi 2%, hermanos positivos, ahora no se hace más, antes se hacía screening de los hermanos, riñón en herradura, que es una alteración frecuente en pacientes con reflujo, puede estar en un 1% o menos de un 1%, y la hipertensión obviamente asociada generalmente a pacientes con insuficiencia renal. Entonces, los pacientes con reflujo, estas son las conclusiones, ¿sí?, de este trabajo. Se presentan más frecuentemente durante el primer año de vida, en mujeres. El motivo de consulta más frecuente es la infección urinaria. Los reflujos más frecuentes son grado 2 y 3, tanto en los reflujos unilaterales como en bilaterales. La alteración ecográfica solamente se ve en el 19% de los pacientes, y la alteración centellográfica en el 22% de los pacientes, con mayor porcentaje en los pacientes de reflujo de alto grado. Y estas características son fundamentales para poder definir los protocolos de diagnóstico y tratamiento, sobre todo para optimizar los recursos. Acá les muestro esto es una de las primeras guías que salieron sobre reflujo en el año 97 de la AUA, donde trataban de evaluar los factores primarios de resolución espontánea, y dentro de esto evaluaron el grado de reflujo, la edad y la lateralidad. Y lo que vieron es que básicamente lo que daba mayor porcentaje con un intervalo de confianza del 95% eran los reflujos de bajo grado unilaterales, ¿sí? Comparados, fíjense cómo bajan las tasas en los de alto grado unilaterales y bilaterales, ¿sí? Entonces la tasa más grande son los reflujos grado 1 y 2, grado 3 unilaterales, ¿sí? Y ya después va bajando cuando ya son bilaterales o de alto grado uni o bilateral. Nosotros hicimos un trabajo parecido de 30 años de experiencia, y hicimos un estudio retrospectivo de estas historias clínicas que habíamos revisado, y consultando solamente a los pacientes con un año de vida y que tuvieran un seguimiento mínimo de 8 años, y incluimos también a aquellos que tuvieran un reflujo bilateral de igual grado en ambos sistemas. Bueno, estos son los pacientes que evaluamos. Esto lo presentamos en Chile, en el Congreso de CAU y SIUP 2010. Y lo que vimos es la distribución, esta es la distribución de los pacientes por grado, siempre lo mayor porcentaje, grado 1 y 2. Y lo que vimos es que el cese espontáneo, fíjense en los reflujos en general, unilaterales 75% de resolución espontánea 8 años, bilaterales 58% de resolución espontánea, o sea que ya hay una diferencia entre unilateral y bilateral, y cuando vemos por grado, los unilaterales, los reflujos grado 1 a 3, tienen casi un 95% de resolución espontánea, contra los grados 4, 54%, y grados 5, 33%, y cuando vemos los reflujos bilaterales, casi 87% de resolución espontánea de los reflujos de bajo grado, y un 20 a 25% de lo de alto grado. Entonces, uno tiene que tratar de identificar a estos pacientes que son los que van a tener más complicaciones y peor pronóstico. Y esto es lo mismo que pasa en el daño renal. Fíjense que cuando vemos a los pacientes con los distintos grados de reflujo, los que más incidencia de escara renal tienen son los reflujos de alto grado, o los únicos que tienen son los reflujos de alto grado, tanto en escara inicial como en escara nueva. Entonces, hay que tratar de ver qué pacientes tenemos que tratar. Se recomienda siempre un tratamiento conservador para todos los grados de reflujo,
Y las indicaciones quirúrgicas fueron siempre por infección urinaria febriles y generalmente esto pasa en los reflujos de alto grado. Entonces, para evaluar esto, no solamente tenemos que saber qué grado de reflujo tiene el paciente, sino cuál va a ser ese paciente que va a necesitar una alteración, una cirugía. Y para eso tenemos que evaluar el riesgo, que es la combinación de probabilidades de que se produzca un evento y las consecuencias negativas. Entonces, ¿qué dijo la ESPU? Dijo que dividió los grupos de riesgo en tres: el de alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. Ahora vamos a ver, no es necesario que vean esta tabla, pero vamos a ir desgranando esto. En las guías 2010 de la AUA, lo que dicen es que hay que sumar los factores predictores, estratificar el riesgo para dar un riesgo individual de cada paciente. Entonces, hay que prevenir la infección urinaria febril para prevenir el daño renal y minimizar la morbilidad y el tratamiento y en el seguimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar el riesgo individual de cada paciente? ¿Quiénes se van a beneficiar con la corrección quirúrgica del reflujo? Esto salió una guía de tratamiento del reflujo del 2010 y salió también en las clínicas urológicas de Norteamérica en el 2010, donde dice que quienes se benefician más son los mayores de 1 año con reflujo de 5º grado o los reflujos bilaterales de 3er a 5º grado con escara renal preexistente al momento del diagnóstico. Estos serían la población que más se beneficiaría con el tratamiento quirúrgico. Bueno, esta es la misma cita. Y dentro de esta cita, que era la cita de Austin y Cooper, ven que el menor riesgo de daño renal está en los reflujos de grado 1 y 2, con mayor edad de presentación y menor cantidad de pielonefritis, y esta es la curva que demuestra esto. Y las guías 2020 nos dicen, entre otras cosas, que el reflujo debe ser individualizado según el género, porque no es lo mismo ser varón que mujer, según el grado, porque no es lo mismo tener un reflujo de bajo grado que de alto grado, según la susceptibilidad a tener infección urinaria y a daño renal, y esto sí va orientado a distintas alteraciones como puede ser la constipación, la disfunción vesical, la enuresis y otras comorbilidades. Entonces, ¿cuáles son lo que nos dicen las publicaciones? Es que el reflujo debe ser individualizado según el género, el grado de reflujo, lo mismo que la ESPU dijo en el 2020. Y entonces tenemos los pacientes de alto riesgo, que van a ser los pacientes sintomáticos, mujer o varón continentes, con riñones anormales y con reflujo de alto grado, y alteraciones o LUTS, que son los síntomas de algo urinario bajo. A estos pacientes los vamos a poner en quimioprofilaxis para estos síntomas de LUTS, y muchos de estos pacientes van a terminar con cirugía para evitar la infección urinaria febril o reflujo persistente, o en el caso de que presenten estos síntomas van a ir a cirugía. El seguimiento tiene que ser agresivo cada 6 meses, ¿sí? Y en aquellos pacientes que no tienen síntomas de árbol urinario bajo, hay que considerar la cirugía, ya sea abierta o endoscópica, y el seguimiento va a ser con cistouretrografía según la indicación. Entonces, clasificar y categorizar el riesgo. El riesgo moderado son aquellos pacientes sintomáticos, mujer o varón, no continentes, con riñones anormales, a los que vamos a hacer quimioprofilaxis, y la cirugía va a ser en caso que hagan infecciones urinarias o que tengan reflujo persistente. En los pacientes sintomáticos, mujer o varón, pero ya continentes, con riñones normales y síntomas urinarios bajos, vamos a hacer la quimioprofilaxis y tratamiento para las alteraciones del árbol urinario bajo, y la cirugía también va a ser en aquellos que escapen a la profilaxis con infección urinaria febril o reflujo persistente, y el tratamiento, lógicamente, de las alteraciones del árbol urinario bajo. Y en aquellos pacientes asintomáticos con riñones anormales que tengan antecedente de hidronefrosis prenatal, vamos a hacer quimioprofilaxis y la cirugía siempre en pacientes que escapen con infecciones urinarias febriles o reflujo persistente. Y por último vamos a tener los de bajo riesgo, que son pacientes sintomáticos con riñones normales ecográficos, con reflujo de bajo grado, sin alteraciones miccionales
o pacientes asintomáticos con riñones normales, con reflujo de bajo grado y sin alteraciones del árbol urinario bajo. En todos estos pacientes vamos a hacer quimioprofilaxis y generalmente estos pacientes van a necesitar solamente vigilancia y rara vez van a ir a la cirugía. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de que un paciente con reflujo haga un escape de infección urinaria? Generalmente se da en pacientes que tienen una asociación de factores clínicos y demográficos de incidencia de infección urinaria bajo profilaxis durante los primeros 2 años de vida o desde el diagnóstico del reflujo. Y en estos grupos de riesgo vamos a tener que evaluar el grado de reflujo, el género, si están circuncidados o no, si tienes alteraciones o disfunción de la función vesical y la forma de presentación del reflujo, si se diagnosticó por hidronefrosis, si se diagnosticó por infección urinaria, por pielonefritis, etc. Entonces acá hay otra forma de evaluar el riesgo y tenemos los pacientes de bajo riesgo, son los reflujos grado 1 a 3, mujeres sin alteraciones de la función vesical y varones circuncidados. Intermedio, lo mismo, todo este grupo, agregando los reflujos grado 4 o 5 y con hidronefrosis prenatal en mujeres. Y a los de alto riesgo van a ser las mujeres con reflujo de 4º o 5º grado con forma de presentación con infección urinaria febril. Entonces, estos son las poblaciones o la forma de predecir el riesgo de escapes de infecciones urinarias en pacientes con reflujo que ya están en profilaxis antibiótica. No sé cómo están hasta acá, si me siguen, si entienden algo de lo que yo digo o no, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que ustedes van entendiendo lo que yo digo. Por ahí estaban pensando que yo iba a hablar de cómo se hacía un reimplante o un Cohen, en lugar de hablar todo esto. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que tratar a un paciente con reflujo? Tengo que evaluar distintos factores y cuáles son los factores que están influyendo en la población que yo estoy tratando. Entonces, este es un trabajo que trató de identificar factores independientes de resolución espontánea del reflujo. Es un trabajo que fue prospectivo de 77 a 2003, la verdad que es un trabajo muy, muy, muy importante del grupo brasilero. Y el tratamiento fue conservador, inicialmente con profilaxis, con cistoretrografía directa o indirecta, con un intervalo entre 2 y 3 años, en forma seriada, y como variable independiente fue la resolución radiológica del reflujo, un modelo de regresión de Cox para variables independientes, y los resultados dieron que, bueno, esto es la distribución de pacientes, 76% de raza blanca, 59% menores de 2 años, la causa más frecuente de infección urinaria, hidronefrosis prenatal 7%, y una alteración o escara renal inicial en el 33% y la edad promedio de 2.3 años. ¿Qué vieron? Que los factores predictivos más importantes fueron la raza no blanca, fue un factor predictivo negativo, digamos, el reflujo de bajo grado, ¿sí? O sea que la raza no blanca, los reflujos de bajo grado, la ausencia de daño renal y ausencia de disfunción vesical eran factores independientes de resolución del reflujo ajustado por el modelo de Cox. Bueno, lo que vi que se conectó mi hermano, él va a interpretar mejor que yo todas estas curvas, pero lo que dice estas curvas es justamente representando lo que dicen los valores predictivos. ¿Y cuáles eran los predictivos de resolución? Entonces, en los de bajo grado, los que dijimos recién, varones, ausencia de daño renal y reflujo unilateral. Y en los de alto grado, raza no blanca, ausencia de daño renal y ausencia de disfunción vesical. Por lo tanto, en todos los pacientes de raza blanca con presencia de daño renal y presencia de difusión vesical son factores de mal pronóstico en cuanto a resolución del reflujo. ¿Qué pasa con los reflujos entonces de alto grado, que son los que más nos interesan? Nosotros hicimos un trabajo que terminó siendo la base para mi tesis doctoral, en el cual juntamos todos los pacientes con reflujo del año 1990 al 2004, y evaluamos a todos los pacientes con reflujo
primario de cuarto y quinto grado bilateral, con igual grado en ambas unidades renales, y todos diagnosticados durante el primer año de vida, y sacamos todos los otros reflujos, para no ensuciar la muestra. Las conclusiones de esta tesis doctoral fueron que los reflujos de quinto grado bilateral tienen mayor riesgo de presentar insuficiencia renal crónica al momento del diagnóstico y presentar mayor riesgo de insuficiencia renal crónica durante el seguimiento. Y esto habla un poco que no solo la displasia actúa en forma congénita, sino que también va empeorando, sobre todo cuando aumenta el índice de masa corporal. Acuérdense que el cuerpo es como un riñón más que va almacenando y manejando líquidos, sobre todo en los primeros 2 años a 3 años de vida, y cuando el chico empieza a crecer, empieza a alterar la tasa de filtrado glomerular, y eso hace que también aparezca la insuficiencia renal crónica durante el seguimiento. La población de reflujo de quinto grado bilateral es diferente a la de cuarto grado, porque los primeros, que la de quinto grado, tienen más frecuencia de pacientes de sexo masculino, porque los reflujos de alto grado congénitos se diagnostican más durante el primer año de vida. Y mayor posibilidad de presentar escaras renales y presentar alteraciones ecográficas al momento del diagnóstico, que los segundos, por lo tanto, uno lo diagnostica también un poco más tarde por las infecciones urinarias. Y el tratamiento realizado en pacientes con reflujo de quinto grado bilateral, el tratamiento quirúrgico, no mejoró las posibilidades de desarrollar insuficiencia renal. Y eso habla un poco de la displasia congénita asociada al reflujo de quinto grado bilateral comparado con el de cuarto grado. Todos estos datos van a implicar una diferencia sustancial en el enfoque del tratamiento a realizar, que será apuntado a tratar de corregir precozmente el reflujo para prevenir el daño renal adquirido por infecciones urinarias, acompañando del tratamiento médico las complicaciones de la nefroesclerosis congénita, que es la displasia, y de estar presente, atenuar el deterioro progresivo de la función renal, que inevitablemente va a llegar a la insuficiencia renal congénita terminal, pero tratar de que ésta llegue lo más tarde posible. ¿Y cuáles son los valores predictivos para la resolución de los reflujos de alto grado en la infancia? Este es un trabajo hecho en Suecia, con resultados de variables, análisis univariados y multivariados, y el objetivo de este trabajo fue estudiar las variables de resolución y proveer un modelo multivariable para predicción de resolución, ¿sí? Se vio si los pacientes tenían difusión vesical, sí o no, con infección urinaria, sin infección urinaria, y fíjense, sin alteración a normalidad renal, eran la mayoría de los pacientes sin infección urinaria y difusión vesical, y la mayoría de los pacientes con difusión vesical, algunos tenían anormalidad renal y otros no. Entonces se evaluó la normalidad renal, la difusión vesical, la infección urinaria con profilaxis y los reflujos de cuarto grado bilateral. Esta fue la distribución de la muestra, y esta población en realidad es la más importante que tenemos que ver. Nosotros presentamos también, hicimos un trabajo sobre el tratamiento endoscópico. Acá el doctor César Fidalgo fue testigo de mi primera presentación en inglés en el Congreso de la SIU, la Sociedad Internacional de Urología, donde presentamos las conclusiones sobre el tratamiento endoscópico reflujo en reflujo de alto grado y los resultados a largo plazo. Y la verdad que nosotros tuvimos bastante buen resultado, donde tuvimos un índice de reflujo residual del 12,9% y una tasa de reyección del 10%, lo cual es baja en términos generales. Y también sacamos como conclusión en este trabajo que no es necesario hacer cistureto de control si el paciente no presenta clínica de infección urinaria posoperatoria, y es lo mismo que si hacemos en los trasplantes renales, que no hacemos cistureto de control salvo que el paciente tenga infección urinaria. De todas maneras, este es un trabajo muy chico, de menos de 60 pacientes, entonces obviamente sería ideal tener un trabajo con mayor cantidad de pacientes. ¿Y qué otros parámetros hay que tener en cuenta? Bueno, hay que tener en cuenta si tiene un doble sistema o no tiene un doble sistema, si tiene otro tipo de alteraciones congénitas, ¿sí?, o adquiridas, y sobre todo si el paciente presenta constipación o no. Nosotros en el 2018 presentamos un trabajo en el Congreso de la SIUP y de ACAU sobre constipación y sobre actividad vesical,
demostrando que empeoran la tasa de resolución espontánea del reflujo. Esto hicimos 3 grupos, un grupo con reflujo sin síntomas de constipación y sobreactividad, un grupo 2 con reflujo y constipación, y el grupo 3 de reflujo y sobreactividad sin constipación. Y hicimos el análisis estadístico, y lo que vemos es que los pacientes, la distribución de los pacientes, ¿sí? Esta es la distribución por grupo, y fíjense, la tasa de resolución del reflujo en los pacientes que tenían solamente reflujo sin sobreactividad fue del 66%, en los pacientes que tenían el grupo 2, que era reflujo con sobreactividad, con constipación sin sobreactividad, baja al 41%, y los que tienen solamente sobreactividad sin constipación, 22%. Y si unimos estos dos grupos, ¿sí?, nos da un índice, si comparamos estos dos grupos, nos da un índice significativo en cuanto a resolución del reflujo. Por lo tanto, los pacientes con sobreactividad tienen menor posibilidades de resolución del reflujo que lo de constipación, y lo de constipación menor que lo de reflujo solo. Entonces, la tasa de resolución del reflujo es menor en pacientes que presentan constipación o sobreactividad vesical, y obviamente hay que hacer estudios más a largo plazo para ver cuál es la tasa de la importancia de estos factores. Entonces, como resumen, hay que evaluar factores predictores, estratificar el riesgo de resolución del reflujo, individualizar la patología y ver el tratamiento adecuado para cada paciente. Como dijimos hoy, fíjense que no es lo mismo tener disfunción vesical que no es lo mismo tener infección urinaria asociada a la disfunción vesical, y esto nos va a dar la tasa de anormalidad o de alteraciones y escalas renales. Lo mismo pasa con la raza, con el grado de reflujo, con la presencia o ausencia de daño renal, o la presencia o ausencia de disfunción, y si uno disgrega los reflujos de alto grado o bajo grado, si es varón o mujer, si tiene lesión renal o no, si es unilateral o bilateral, lo mismo que la raza, disfunción vesical o lesión renal. Y en cuanto a riesgo, tenemos dividir en riesgo alto, moderado y bajo, de acuerdo si los pacientes son sintomáticos, continentes, de alto grado, con alteraciones renales en la ecografía. Si tienen síntomas de urinarios bajos, van a tener mucho más riesgo de infección urinaria febril que el moderado, que son los pacientes que están acá nombrados, o que de bajo riesgo, que tienen un muy bajo riesgo de infección urinaria febril cuando son de bajo grado, menor edad de presentación, o disminución en la cantidad de mayor edad de presentación y menor cantidad de pielonefritis. Esto es un poco el resumen de la evidencia. Como dije, empezamos la charla, no hay evidencia que la corrección del reflujo persistente de bajo grado, sin síntomas, tenga un beneficio. Generalmente el tratamiento inicial es disminuir la cantidad de infecciones urinarias o los escapes de infecciones urinarias y la nueva formación de escaras. Y para esto, generalmente el tratamiento más indicado es la profilaxis, y sobre todo el entrenamiento evacuatorio en los distintos grupos de riesgo, y tratar de identificar estos factores de riesgo. La cirugía generalmente se considera en los pacientes con alto grado, reflujo de alto grado persistente, pero tampoco hay un consenso sobre el momento ideal o el tipo de cirugía ideal que hay que hacerle. Sabemos que el Cohen, que es el reimplante a cielo abierto, tiene casi el 90% o más de resolución. Hoy en día los tratamientos endoscópicos, los reflujos de alto grado están cercanos al 80%, por lo tanto, pero tienen menor comorbilidad y menor estadio hospitalaria, y no hay que colocar sonda, y tienen es mínimamente invasivo. Entonces, la realidad es que hoy no hay un consenso de qué tipo de tratamiento y cuándo hay que hacerlo. Y la elección del tratamiento va a depender de la presencia de escaras, obviamente del cuadro clínico, del grado de reflujo, de la función ipsilateral del riñón, si es bilateral o no, si tiene una alteración de la función vesical, si está asociado a normalidad del tracto urinario, la edad,
la compliance de la vejiga, la preferencia de los padres. Hay varios trabajos que hablan sobre de preguntarle al padre qué tratamiento prefieren también y que decidan los padres. Si hay infecciones urinarias febriles, si hay reflujo de alto grado, si son bilaterales, si hay alteraciones corticales, y evaluar el riesgo de posibles daños renales y la presencia de alteraciones del árbol urinario bajo, funcionales. Creo que logré el cometido. No sé si ustedes se aburrieron y están como la foto de este esqueleto esperando que termine. La idea mía no era hablarles de tratamiento quirúrgico del reflujo, sino darles un panorama de qué es lo que nosotros pensamos cuando estamos enfrente a un paciente con reflujo. No pensamos nada más de curar el reflujo y nada más, sino que tenemos que evaluar un montón de cosas que hace 10 años ni nos preguntábamos. Cuando yo entré en el hospital de niños, la cirugía más frecuente era la del reflujo. Hoy en día es muy baja la tasa de cirugía de reflujo y la mayoría son de tratamiento endoscópico. Bueno, Seba, muchísimas gracias, excelente la presentación. Bueno, ya está Ignacio que levantó la mano, quiere hacerte alguna pregunta. No sé si para vos o para Anabela. Buenas, ¿cómo va? Seba, pregunta. Bueno, ya vamos a tener alguna charla de cómo interpretar esos dibujitos, esas liñitas raras de sobrevida. Te quería preguntar, vos dijiste en algún momento que más del 70% de los reflujos resuelven espontáneamente, si no escuché mal. La pregunta es, ¿resuelven espontáneamente sin hacer nada o resuelven espontáneamente con algún tratamiento para bajar presión vesical o para algo por el estilo, o solamente con quimioprofilaxis y terminan resolviendo con el crecimiento del chico solamente? Bueno, eso depende. En el trabajo que mostré los resultados, no mostré las curvas, la tasa de resolución, por ejemplo, curando la constipación es muy alta de reflujo, ¿sí? O curando la sobreactividad también es alta. Obviamente que se cura menos si el paciente mantiene la constipación o mantiene la sobreactividad. En los pacientes, por ejemplo, si uno habla del reflujo primario sin ninguna comorbilidad adyuvante, la tasa de resolución es 70% en términos generales, ¿sí? Solamente por el crecimiento del chico. ¿Por qué? Porque si uno lo mantiene con la orina estéril, la longitud del trayecto intramural se elonga sola. Entonces, y además, esto que vos dijiste, que es bueno aclararlo, durante el primer año de vida las presiones intravesicales son muy altas, ¿sí? Y se dice que la vejiga se evacúa como en un ordeñe, entonces como en etapas se va ordeñando la vejiga, con presiones altas y con aumento del índice de resistencia a nivel del cuello vesical. A medida que se va mielinizando el plexo sacro y el paciente empieza a tener control voluntario, obviamente con un buen entrenamiento evacuatorio y sin síntomas urinarios, esas presiones aumentan la compliance de la vejiga, disminuyen las presiones miccionales y por eso también, sobre todo en los varones, disminuye el índice, después del año de vida, el índice de infecciones urinarias febriles, aún manteniendo el reflujo. Y eso es lo que se ve también en los trasplantados. La mayoría de los trasplantados, si tienen bajas presiones, por más que uno los trasplante y el mecanismo antirreflujo no sea muy exquisito, pueden mantener el reflujo con orina estéril sin infecciones urinarias, aún inmunodeprimido. Entonces, la realidad es que si uno tiene una buena evacuación vesical a bajas presiones y no tiene comorbilidades, la resolución espontánea llega, sobre todo en los pacientes de bajo grado, sin hacer nada, solamente esperando que pase el tiempo, llega casi al 70-80%. Esto es diferente en los de alto grado porque el diámetro del ureter en los de alto grado es mayor y por lo tanto la capacidad de elongación de ese trayecto intramural va a ser más baja para llegar a compensar el diámetro del ureter con la longitud del trayecto intramural. Anabela, te hago una consulta, una pregunta a vos. En tu exposición hablaba obviamente de la enuresis también relacionada a lo que era el detrusor, la hiperactividad del detrusor. Mi pregunta es
de ignorancia pura por no hacer uropediatría. Nosotros medimos lo que es inestabilidad del detrusor con un estudio urodinámico. ¿Cómo es el tema para realizárselo a un nene de 3 años, 2 años? O sea, ¿cómo evalúan eso? ¿Cómo evalúan la inestabilidad del detrusor en un chiquito, ¿no? Sin hacerle un estudio aerodinámico? Esa es mi pregunta. Bueno, la inestabilidad del detrusor en pediatría, o sea, obviamente que tienen, o sea, fisiológicamente inestabilidad hasta que comienzan a contener y todo eso. La realidad es que nosotros no hacemos estudio urodinámico para enuresis, no, para otro tipo de patologías sí, pero para enuresis no hacemos estudios aerodinámicos porque no lo amerita, porque aparte por lo general también tiene una alta resolución espontánea. O sea, más allá de que uno pueda hacerle un tratamiento para que pueda mejorar su calidad de vida y su sociabilización y todo eso, nosotros no hacemos estudio aerodinámico para pediatría en caso de uresis. No, me parece razonable. Por eso era mi consulta, porque lo pusiste como un factor predisponente, la hiperactividad del detrusor en la enuresis. Por eso digo, ¿cómo se hace para evaluar, ¿no? En un chico de 5 años, por ejemplo. Lo que nosotros hacemos en pediatría digamos, no es que lo hacemos en pediatría. En realidad la sobreactividad es un síntoma clínico. La hiperactividad es un síntoma urodinámico, un dato urodinámico. Entonces, la sobreactividad, que es lo mismo que yo presenté en el reflujo, en realidad son datos clínicos, son pacientes que muestran signos clínicos de sobreactividad, ¿sí? Vesical. En realidad no es sobreactividad del detrusor, es sobreactividad vesical. O sea, que tienen poliaquiuria, tenesmo, urgencia, pueden tener incontinencia o no de urgencia, etc. Entonces, todos esos síntomas clínicos son los de sobreactividad. Obviamente que en el caso de la enuresis son chicos que tienen más de 5 años, que ya pueden decir, ¿sí? ¿Qué tipo de mi pregunta, Sebastián, era eso. O sea, es un diagnóstico clínico, digamos. No, es el diagnóstico clínico. El dato urodinámico, uno podría hacerle el dato urodinámico para esa sobreactividad, pero lo que va a mostrar es una hiperactividad que a veces puede presentar una disinergia vésico-esfinteriana a muchos de estos chicos, porque por la constipación o por la misma inestabilidad hacen fuerza para hacer pis, pero con el abdomen, sin relajar el periné. Entonces, muchas veces tiene una disinergia vésico-esfinteriana más que una hiperactividad del detrusor. Que eso nosotros lo podemos evaluar con flujometría, con electromiografía, sin necesidad de hacer un estudio aerodinámico. O sea, uno le pone los electrodos en el periné, los hace hacer una flujometría y se ve si hay silencio miccional o no en la flujometría, o hay hiperactividad electromiográfica durante la micción. Bien. Y no sé si hay otra pregunta. ¿Hay alguna? Ahí Luis, ¿querés hacer una pregunta? Sí, bueno, felicitar tanto a Anabela como a Sebastián por la presentación tan interesante, porque obviamente uno en la formación de residente toca poco el tema. Tenía mucha curiosidad acerca de la aplicación o la inyección endoscópica del polidimetil en el trabajo que presentaste, Sebastián. ¿Qué dificultades técnicas tuvieron con la aplicación del polidimetil y cómo en ese N de 60 pacientes que no, o sea, no fue mucho, pero bueno, es un N por lo menos importante, ¿qué ventajas le vieron a esta aplicación? Sí, mira, hay dos técnicas de inyección endoscópica para reflujo. Una se llama STIM y otra se llama SLIM. ¿Cuáles son las diferencias? Una es, se inyecta subureteral en hora 6, ¿sí? Y la otra es intraureteral. También en hora 6, pero intraureteral. Esas son las dos técnicas. Una que es la clásica, que es la subureteral, y la otra que la de Andrew Kirsch, que es el que más experiencia tiene en reflujo casi en el mundo, en Estados Unidos, que hace incluso a veces hasta 2 inyecciones, uno adelante del otro, intraureteral. Lo que hace es una hidrodistensión del uréter y permite la apertura del meato ureteral y entonces inyecta con sobredistensión. Nosotros en la historia de nuestro servicio utilizamos un solo producto, que es el polidimetilsiloxano. Hace
del año 99, que estoy yo, desde que yo entré al servicio, empezamos a usar eso y usamos siempre ese. Yo he hecho con poliacrilato, he hecho algunas inyecciones, pero no en el hospital. Y la realidad es que no he tenido muchas complicaciones, pero ¿qué pasa? Yo hace 20 años que inyecto lo mismo. Entonces, ya a esta altura he hecho ya la curva de aprendizaje y he tratado de que Anabela siga esa curva, marcándole ciertos tips. O sea, lo que hay que hacer es tratar de que entrar bien sublateral alineado al meato. Ustedes acuérdense, la morfología del meato es como una ceja, ¿sí? Entonces uno tiene que entrar por uno de los ángulos de la ceja, alineado al meato, siguiendo la dirección del uréter. Tratar de que la vejiga de un chico es muy chica, ¿sí? Nosotros ya, ahora en este momento estamos inyectando chicos por ahí de 1 año, 1 año y medio, hasta 3 o 4 años. Entonces, la aguja es muy larga, entonces no hay que entrar mucho porque si no terminamos inyectando fuera de la vejiga o en el espacio de ingreso del uréter y no nos sirve. Entonces tenemos que lograr que el bulking, que es el abultamiento que produce el producto, sea bien subureteral, que haga una especie de volcán, produciendo que quede bien como una ceja sobreelevada al producto, ¿sí? Entonces, tratar de que cuando uno pincha la mucosa, retirar un poco la aguja, ¿sí? Para quedar bien en el espacio subureteral dentro de lo que es el uréter submural o intramural, y no inyectar por fuera, porque las vejigas de reflujo tienen una característica, son muy grandes y muy finitas, no tienen mucho músculo detrusor. Ustedes en el adulto están acostumbrados a vejigas que son gruesas, hipertróficas. En los chicos, la característica de la vejiga de reflujo es que es una mega vejiga con paredes muy finitas. Entonces, la aguja pasa, es la misma aguja con la que se hace el Botox, ¿sí? No es diferente. Es la misma aguja con la que se hace el Botox, pero hay que tener esos tips de no introducir mucho la punta, la parte metálica, retirarla un poco antes de inyectar para que el abultamiento se haga en el lugar donde tiene que hacer. Y obviamente controlar bien el abultamiento. Hoy en día, el macroplastic, que es el polidimetilsiloxano, viene de 1,5 centímetros para el reflujo. Nosotros hoy en día no inyectamos más de 1 centímetro, ¿sí? Porque no es necesario. O sea, nosotros cuando ya vemos que el abultamiento es el suficiente, dejamos de inyectar. Y hay que tener mucho cuidado porque uno hace mucha presión con la jeringa, el macroplastic, y esa presión se transmite, entonces hay que tener mucho cuidado de no seguir inyectando de más. No hemos tenido ninguna obstrucción, por suerte, pero sí hemos tenido pacientes que mal inyectados o mal indicados con sobreactividad del detrusor, que han mantenido el reflujo y que hemos tenido que hacerle un reimplante a cielo abierto después de haber inyectado el macroplastic, y les puedo asegurar que es un dolor de cabeza. Reimplantar un paciente ya inyectado es un problema. Terminamos siempre yendo por vía extravesical, haciendo un politano, porque es imposible disecar el trayecto intramural después de la inyección. Hay una fibrosis muy importante, el macroplastic se saca como si fueran pedazos de corcho o de telgopol, y es imposible reconocer estructuras. Entonces generalmente lo que hacemos es ir por vía extravesical, ligar la unión uretero-vesical y hacer un reimplante tipo politano por vía intra y extravesical. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si no hay alguna otra pregunta... También, Luis, estás invitado, perdón, también, Luis, estás invitado si querés al hospital a venir a ver un proceso de inyección endoscópica. Ah, bueno, gracias. Se ganó una invitación el doctor Mejieguita. Bueno, me gané un ticket, sí. Está bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, liberamos a los disertantes para que descansen. No, dos cosas que por un tema de tiempo no lo puse, pero reflujo secundario. En mielomeningocele nosotros no inyectamos, ni hacemos tratamiento del reflujo. Lo que hacemos es el tratamiento de la vejiga neurogénica, como le dije recién a mi hermano, para bajar las presiones y tratar de que el reflujo se transforme en un reflujo de bajo grado o pasivo, pero no hacemos tratamiento del reflujo secundario en las vejigas neurogénicas o ni en las válvulas de uretra posterior.
Y lo otro, en los trasplantes, como dije recién, salvo que tenga infecciones urinarias, no tratamos tampoco el reflujo que queda en un trasplantado, en un ureter trasplantado. Y en cuanto a los dobles sistemas tienen mayor posibilidad de tener reflujo al sistema inferior y un megaureter obstructivo al sistema superior. Acuérdense que hay una ley que hace que se invierta, ¿sí? Entonces el sistema superior va a desembocar más proximal al cuello de la vejiga y el inferior más distal y más ortotópico. Y el ortotópico, por deformación del trígono, va a ser el que tenga reflujo. Cuando tenemos esos problemas, lo que hacemos generalmente es o un reimplante en caño de escopeta, por vía como si fuera un Cohen, pero en caño de escopeta, o directamente hacer una vía extravesical con una técnica de Politano. Muy bien, gracias por la aclaración, Seba. Bueno, nada, lo liberamos. Muchísimas gracias de nuevo, Anabela, Sebastián, por la charla. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron en un horario difícil, un día de semana. Así que nada, lo esperamos en la próxima reunión del curso, que ya será comunicado a través de los medios de comunicación de ACUBA. Gracias, Luis, por manejar todo. Un abrazo grande para todos. Gracias. Adiós. Nos vemos. Buenas noches. Adiós. Chao.